Verdaderos siervos de Cristo. Y vamos ahora a continuar con la segunda parte. La escritura que tomamos como base para esta clase es 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 5, que voy a leer a continuación. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice San Pablo: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza o alabanza de Dios. Voy a hacer rápidamente una breve recapitulación de lo que vimos la semana pasada. Dijimos que el día de hoy se ha hecho muy popular entre los cristianos de todo el mundo evaluar a los ministros en base al carisma. ¿En base a qué otra cosa dijimos? A la personalidad, a la cantidad de libros que ha escrito, a la cantidad de miembros que tiene su iglesia, a lo bonito del edificio que tienen. Y se trata de evaluar el éxito de una congregación en base a todos estos conceptos que dijimos son conceptos meramente humanos y además antibíblicos. ¿Estamos de acuerdo? Dice Pablo entonces: ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dijimos que esta palabra servidores es la palabra del griego ¿qué? Juperetes, que se traduce literalmente, ¿cómo se traduce? Los remadores de abajo, y que originalmente se refería a los esclavos que estaban ahí trabajando, remando bajo el barco, y eran catalogados estos esclavos como los más despreciados, los de mayor, o mejor dicho, los de más baja condición. Y el trasfondo de este término llegó a usarse justamente en términos de navegación. Entonces dijimos también que bajo este término los corintios no querían ser juperetes, remadores de abajo, ellos querían ser los capitanes del barco, ¿verdad? Bueno, hoy sucede lo mismo. Hay quienes no quieren servir a las mesas, pero quieren tener autoridad para no sé qué cosas, ¿verdad? Pero el que tiene la máxima autoridad, el que lleva el timón del barco, se llama Jesús. Él debe de llevar el control de nuestra vida. Hablamos de 3 características que deben de manifestar los verdaderos siervos de Cristo. Dijimos que estas 3 características son: 1, su identidad; 2, sus requerimientos; y 3, su evaluación. Ya vimos la característica número 1, que fue su identidad. Abundamos bastante en esto, y hoy vamos a entrar en la segunda característica, que son los requerimientos del ministro. Punto número 2, entonces, anótele ahí, los requerimientos del ministro. Según 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, en este segundo punto, dice Pablo: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Pablo dice que para ser un verdadero servidor de Cristo se requiere que sea un buen administrador. Pero déjeme decirle que la mayor cualidad, y que es la que obtiene mayor calificación, no es su constancia en lo que hace, no es en sí mismo inclusive lo que hace, sino la fidelidad con la que hace lo que hace, valga la redundancia.
sino también la mayor calificación que requiere un servidor de Cristo es que sea un hombre, una mujer dignos de confianza. Esa es la mayor calificación que el verdadero servidor de Jesucristo puede tener. Todo lo que se le ha confiado, todos los bienes de su amo, si no tuviera fidelidad, lo echaría todo a perder. Por eso entonces, en esta segunda cualidad o característica del servidor, debemos tener muy bien claro que se requiere que seamos fieles. Fieles a Dios, fieles en lo que hacemos, y notemos que según la perspectiva de Dios, se requiere que sus ministros seamos constantes y obedientes a su palabra, pero también requiere que seamos inquebrantables en el compromiso de ser fieles a Él. Se requiere fidelidad en el ministerio. ¿Ya sabían? Se requiere fidelidad para servir a Dios. Por lo tanto, entonces, evaluar a un ministro por su brillante carisma, por su fama, por sus logros académicos, por la sabiduría puramente humana, dijimos que son criterios humanos y además antibíblicos. Vamos a ver rápidamente, para afirmar esta segunda característica, los requerimientos del ministro de Dios. Hay una parábola que habló Jesús, que es la parábola de los talentos. En Mateo 25, si le da vuelta ya a su Biblia, vamos a analizar un poquito esta parábola. Mateo 25. Mateo 25, 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 15. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. Pregunta. El hecho de que a uno le haya dado 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, ¿significa que Jesús estaba haciendo diferencia entre las personas o acepción de personas? ¿O que el que le dio 5 era su favorito? ¿O el que tenía más carisma o más conocimiento? ¿O porque tenía un doctorado? No, dice ahí en el versículo 15, que a cada uno le dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Debemos entender y tener muy bien claro, mis hermanos, que las capacidades entre unos y otros no son las mismas. Y además, dentro de la soberanía de Dios y en el previo conocimiento que Dios tiene de todas las cosas y de nuestra vida, Él decide darle talentos o responsabilidad, mejor dicho, a quien Él quiere, como Él quiere y en la cantidad que Él quiere. Si a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1, ellos tenían que ser, de cualquier manera, tenían que ser responsables. La historia en esta parábola continúa narrando que tanto al que se le dieron 5 como al que se le dieron 2 recibieron exactamente la misma recompensa. Perdón. ¿Cuál fue esa recompensa? Dice ahí el versículo 21, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias. Entonces, tanto el que recibió 5 talentos como el que se le dieron 2, recibieron la misma recompensa. Pregunta. En esta parábola de los talentos, ¿cuál era el requerimiento de los siervos para recibir su recompensa? ¿Qué era? O sea, se le dio su recompensa porque reprodujo, al que le dio 5 le dio otros 5 y al que le dio 2 le dio otros 2, ¿por eso? ¿Por qué? Por su fidelidad. Así con mayúsculas, anótenla. Anoten la respuesta. Recibieron la recompensa por su fidelidad. Y aquí encontramos entonces un principio. Y el principio es, o dice, mejor dicho,
La recompensa se basa en la fidelidad a Dios y no en los resultados obtenidos. Voy a repetir esto. La recompensa se basa en la fidelidad a Dios y no en los resultados obtenidos. Una persona, un ministro, puede ser que tenga una congregación de 50,000 miembros, pero eso no significa que sea un hombre fiel a Dios. ¿Sí? Entonces, la recompensa que reciba cuando todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo no va a ser en base a los 50,000 miembros que logró tener en su ministerio. Va a ser en base a su fidelidad a Dios. Si fue fiel, inclusive a la predicación de la sana doctrina. Porque el día de hoy hay mega iglesias que albergan a miles y miles de personas que se dicen cristianos, pero no se predica el verdadero evangelio. Se predican otro tipo de mensajes que no tienen nada que ver con la doctrina. ¿Sí? Entonces, las recompensas se basan en la fidelidad a Dios y no en los resultados obtenidos. Esto nos tiene que quedar muy bien claro. ¿Sí? Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 4:2, se requiere de los administradores. ¿Quién es un administrador o un mayordomo, como lo dice la Biblia? Aquel que administra los bienes que son propiedad de otro. Nosotros somos administradores de los bienes de Dios y tenemos que tener muy bien claro que no somos los dueños. Él es el dueño de la iglesia. A nosotros solamente en su gracia y en su misericordia se nos otorgó el privilegio de ser colaboradores, administradores o mayordomos de los bienes del Señor. Pero dice Pablo aquí en 1 Corintios 4:2 que se requiere de los administradores que seamos hallados fieles. Fieles. Ahora, esto es muy importante que entendamos, hermanos. No cualquiera califica para ser un buen administrador o un servidor de la iglesia que es propiedad de Jesús. ¿Se imagina usted poner a pastorear una congregación a un infiel o aquel que es desleal? ¿Se imagina? Bueno, pues los hay. Tristemente los hay. Que por causa de su deslealtad e infidelidad, hay pastores que se venden al mejor postor. Y yo conocí un caso hace un par de años atrás de un pastor, excelente pastor, por allá en el norte de Carolina, un muy buen pastor, yo lo conocí, tuve oportunidad de platicar con él, y su denominación lo destituyó de su cargo pastoral, porque había sido una congregación que había crecido en número de miembros, pero también en la calidad y en el nivel de la palabra de Dios. Ellos tenían una escuela. La iglesia tenía escuela donde se enseñaba pues, las clases a los jóvenes. De repente, por cuestiones administrativas y de finanzas, tuvieron que cerrar la escuela. La mayor parte de las personas que formaban la iglesia eran los padres de los alumnos de la escuela. Al no tener la escuela, la gente se fue de la iglesia y la iglesia se redujo en número de personas. Vinieron los directivos de su denominación y lo destituyeron porque según ellos, él ya no estaba dando resultados. ¿Sí? Cuando la sana doctrina la estaba predicando. Entonces, ellos se basaron justamente en los resultados de números, en los resultados humanos. No se basaron en los resultados espirituales y lo destituyeron. Bueno, pues el argumento que le dijeron fue ese, precisamente es que la congregación se ha bajado en número, pero ya tenemos quien te va a suplir. Y era un joven que se vendió al mejor postor, le ofrecieron un buen sueldo, tenía una buena fama y una buena reputación, de por aquí se lo llevaron de aquí de San Diego hasta Carolina del Norte, y con sus estrategias y manipulaciones empezó a hacer crecer a la iglesia, con conciertos, invitando a personalidades y obviamente pues como eso es lo que le gusta a la gente ahí está y entonces empezó a crecer la congregación y los directivos estaban sorprendidos y maravillados porque este nuevo pastor estaba produciendo resultados. ¿Sí? Pero ya dijimos, el principio es, la recompensa se basa en la fidelidad, no en los resultados.
¿sí? Dios va a pedir cuentas, pero por causa de la fidelidad, no por causa de los resultados. Entonces, imagínese usted a un pastor desleal e infiel pastoreando una iglesia. ¿Cómo cree que va a estar la iglesia? Infiel y desleal a Dios, ¿verdad? Bueno, Pablo logró rodearse de hombres fieles e idóneos. Dice Pablo que, bueno, mejor dicho, Timoteo fue enviado a ministrar a la iglesia de los Corintios, y mire cómo lo presenta Pablo a Timoteo, 1 Corintios 4:17. Pablo envía a Timoteo a ministrar a la iglesia de los Corintios, y mire cómo lo presenta, 1 Corintios 4:17. Dice ahí la Escritura: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Mire, lo presenta número 1, como su hijo amado. Y 2, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias Tíquico, enviado a la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Otra escritura, Efesios 6:21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo esto os lo hará saber Tíquico. O sea, este Tíquico fue enviado a la iglesia de Éfeso. Y esto lo recomienda así Pablo a este hombre Tíquico. Hablando de él, dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber este hombre Tíquico. Y mire cómo lo presenta: hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a ustedes para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Otro hombre que rodeó a Pablo, o de los que se rodeó Pablo, hombres fieles, fue otro hombre llamado Epafras, así como se oye, Epafras. Este fue enviado a la iglesia de los Colosenses, y mire cómo lo presenta San Pablo, Colosenses 1:7. Dice: como os lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Cuando Dios te ponga en un lugar de autoridad, te doy un consejo: rodéate de hombres y mujeres fieles. Porque los infieles y los desleales, esos se van a vender tarde o temprano al mejor postor y te van a dar la espalda. ¿Estamos de acuerdo? Si alguna ocasión Dios te pone como pastor de una congregación o como un predicador de la palabra, rodéate de hombres fieles que puedan respaldar el ministerio que Dios te ha dado, como lo hizo Pablo con estos 3 hombres que acabo de mencionar. Todos estos hombres, Timoteo, Tíquico y Epafras, eran hombres para Pablo totalmente confiables, no solamente porque eran amados para Pablo y eran fieles, sino porque en la predicación y la enseñanza que ellos compartían justamente la enseñanza de la palabra de Dios. Pablo no tenía que preocuparse de que ellos fueran a adulterar el evangelio o fueran a confundir a la iglesia con mensajes raros o mal trazados. ¿Sí? Más adelante, todos estos estudios que estamos llevando, vamos a llevar un poco de hermenéutica y de homilética. ¿Qué enseña la hermenéutica? La hermenéutica nos enseña a interpretar adecuadamente los textos de la Biblia, es decir, para saberlos trazar adecuadamente. Pero no basta solamente con saberlos trazar, hay que saberlos enseñar y transmitir, y para eso nos sirve la homilética, ¿de acuerdo? Dice entonces, 1 Corintios 4:2, dice Pablo: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Acuérdese, estamos hablando del segundo punto, que es los requerimientos del ministro, del siervo de Cristo. Y uno de ellos, el más importante, fidelidad.
Se requiere de los administradores, dijo Pablo, que cada uno se haya hallado fiel. Y aquí encontramos una verdad objetiva, que no es subjetiva, porque es una verdad bíblica. La disposición de servir y la mayordomía con la que servimos, escuchen, son inseparables de la fidelidad. Disposición y mayordomía son o están ligadas con la fidelidad. Si hay alguien que no es un buen administrador, es porque posiblemente no es fiel. ¿Me explico? Si hay alguien que no quiere servir al Señor, es porque posiblemente no hay fidelidad. Está ahí, nada más, con los brazos cruzados, comiendo y comiendo y engordando y engordando. Le puede dar una digestión de tanto comer y comer espiritualmente. No, de gracia recibimos, de gracia hay que dar. ¿Sí? Lo que Dios nos da, lo que Dios nos enseña, hay que transmitirlo. Primeramente, ¿a quién? A nuestro primer ministerio, que es en nuestra casa. ¿Estamos de acuerdo? Un siervo infiel o un mayordomo en el cual no se puede confiar es justamente un candidato que sí se debe de evaluar por lo que está haciendo en la obra del Señor. Oye, necesitamos, a ver, ven, ¿qué está pasando? Estamos viendo esta serie de conflictos en tu vida. Esa clase de ministros sí son los que se deben evaluar conforme a la palabra de Dios. No, y no los vamos a evaluar por su carisma, no los vamos a evaluar por los buenos resultados que está obteniendo, los vamos a evaluar conforme a lo que dice la Biblia. Por eso es que en Mateo 24:45 Jesús dijo: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Cuántos hombres fieles estarán dispuestos a dar el alimento del Señor con toda fidelidad? Todos deberíamos de levantar la mano, ¿verdad? Porque Él nos ha puesto como siervos para alimentar al rebaño, a la gente que tienes a tu alrededor. Posiblemente no estás ahí atrás de un púlpito o frente a una congregación, pero tienes compañeros de trabajo, tienes familia con la cual podemos llevar el alimento que es la palabra de Dios a tiempo. Dice el versículo 46, bienaventurado aquel siervo, dice Jesús, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántos quieren estar ahí? Bueno, se requiere fidelidad. ¿Sí? Cuando el Señor regrese, el único requerimiento mediante el cual el Señor juzgará a los que son verdaderos siervos de Dios será fidelidad. Nunca serán los logros humanos, nunca serán los resultados, la cantidad de miembros, nunca serán aún los milagros que hizo, será únicamente la fidelidad a Dios y a su palabra. No hay ninguna gloria en eso. La fidelidad es algo que se nos requiere a todos los que somos hijos de Dios y a los que somos ministros de Dios, pues para eso fuimos escogidos, para eso el Señor nos rescató, para eso el Señor nos llamó, porque la palabra Él nos la ha dado. ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo Él nos lo ha dado. Los dones Él nos los ha dado. Así que no hay ninguna gloria en todo lo que hacemos. Debemos de ser fieles. Es un deber que tenemos como cristianos y como ministros. Por lo tanto, no hay ninguna razón para calificarnos unos por encima de otros, y menos bajo criterios mundanos o antibíblicos. Yo soy mejor que tú, porque yo tengo más años en la vida cristiana que tú. Hay personas que tienen un año de haberse convertido y razonan y piensan conforme a la palabra mucho mejor que uno que tiene 30 años. Y da una mejor respuesta respecto a la fidelidad, mejor el que tiene un año que el que tiene 30 años.
Como que luego algo sucede, pasan los años y como que los cristianos vamos perdiendo la pasión del primer amor. Dejamos de hacer lo que hacíamos de recién que nos convertimos, que andábamos queriendo predicarle a todo mundo y orábamos por todos y no nos daba pena. Pasan los años, pasan 5, 6, 10 años y como que empezamos a profesionalizar la vida cristiana. Y decimos, no, yo ya no tengo necesidad de predicarle a nadie. Yo ya no tengo necesidad de estudiar la Biblia, tampoco tengo necesidad de orar. No. Esas son responsabilidades que como cristianos todos tenemos. Lo único que deben hacer los verdaderos servidores de Cristo es ser fieles y ese es uno de los requerimientos básicos de todo ministro cristiano. Fidelidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, segundo punto, dijimos que los requerimientos de un ministro, de un servidor de Cristo, se llama fidelidad, entre muchos otros. De ahí se derivan otras cosas, ¿sí? Que son requerimientos de un ministro. Vamos a ver el punto número 3. La evaluación del ministro. Vimos punto número 1, la identidad de un ministro. Acabamos de ver, segundo punto, los requerimientos de un ministro. Y hoy vamos a ver, punto número 3, la evaluación del ministro según Primera de Corintios capítulo 4, versículo 3. Dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Cuando leemos estos versículos así de manera simple, alguien pudiera suponer que Pablo estaba escribiendo esta carta, específicamente en estos versículos, con un tono así como de jactancia. A mí nadie me juzga. Pudiéramos pensar que Pablo, al estar escribiendo esta nota, pudiera estarse poniendo por encima de otros ministros o por encima de cualquier otro cristiano. Pero indudablemente el enfoque no es ese. Más bien, lo que Pablo estaba tratando de decir es lo siguiente. De hecho, otra versión lo traduce así. Poquísimo me importa su juicio o su evaluación. Y no es que Pablo estuviera menospreciando el juicio, sino que su juicio, el juicio de la gente, aún de sus detractores o de los que Pablo les predicaba, su juicio en comparación con el juicio de Dios, pues queda muy por abajo. Por eso es que en estos versículos Pablo presenta 3 tipos de juicio. Número 1, ahí en los versículos 3 y 4, Pablo dice, número 1, el ser juzgado por vosotros. Versículos 3 y 4. Pablo no estaba preocupado, en otras palabras, por los juicios de sus críticos o por el juicio humano, porque el juicio humano es muy limitado y además es transitorio. Sí, no, se me hace que Pablo no es un verdadero discípulo de Jesucristo, porque pues Pablo no era de los 12. Estoy solamente pensando que tal vez alguien pudo criticarlo de esa manera, porque cuestionaban su autoridad. En Corinto, algunos hermanos empezaron a cuestionar su autoridad y su ministerio, pero eso no hacía que el apóstol Pablo cambiara la predicación de las verdades de Dios por tratar de complacer a la gente. Y hoy, tristemente, hay ministros que buscan más complacer a la gente que estar bien con Dios. Así que si usted, yo les dije la semana pasada, y lo he repetido en otras ocasiones, estamos aquí y estamos en una etapa de formación ministerial, Y estos principios, en esa formación ministerial que estamos recibiendo, debemos de practicarlos cuando el momento y el asunto lo requiera, ¿verdad? No debemos agradar a la gente o buscar el favor de la gente. Debemos buscar el favor de Dios. Debemos buscar siempre agradar a Dios. Amamos a la gente. Yo los amo y los aprecio y respeto a todos ustedes. Pero yo no busco el favor de ustedes con todo el respeto que me merecen. Yo busco el favor de Dios y voy a tratar de agradar a Dios. Porque finalmente
El que me va a dar la recompensa va a ser Él, no ustedes. Bueno, más o menos de eso se estaba tratando Pablo, era lo que estaba tratando de enseñar. Poco me importa el juicio de ustedes. Y no es que, insisto, no es que él estaba menospreciando el juicio de los hombres, pero es que el juicio o el halago de los hombres es tan superficial y tan vano. Yo he escuchado personas que luego dicen, incluso cuando se ve por ahí, nueva casa de oración en tal localidad, nueva casa de oración en Sacramento, por ejemplo. Empieza otra congregación en Sacramento, va a empezar otra acá en Phoenix, Arizona. La gente que luego llega ahí, ¿saben qué esperan? Esperan ver al pastor Chuy Olivares ahí. Como si el pastor Chuy Olivares fuera omnipresente. Y llegan ahí, incluso algunos se han atrevido, yo no sé dónde tienen la cabeza, ¿verdad? Se han atrevido a decir, ¿y dónde está el pastor Chuy? No, aquí el pastor es fulano de tal, a quien se le delegó la responsabilidad pastoral en esa localidad. No, entonces mejor me voy. Bueno, pues que le vaya bien. Porque estamos aquí para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Y déjeme decirle, hay gente todavía idólatra dentro de la vida cristiana, del cristianismo evangélico. ¿Sí? Entonces, y Pablo precisamente estaba tratando de refutarles eso. Por eso no me importa el juicio de ustedes, me importa la opinión de Dios. Entonces, número 1, el ser juzgado por vosotros, dice Pablo. Número 2, el juzgarse a sí mismo inclusive. Estamos hablando de 3 tipos de juicios. Número 1, el ser juzgado por vosotros. Ustedes me pueden juzgar conforme a lo que ven, ¿verdad? Pero ustedes no saben en realidad lo que yo soy. Porque mi verdadero yo está aquí, solamente Dios y yo lo conocemos, ¿verdad? Entonces, número 2, el juzgarse a sí mismo, que está en el versículo 3, es decir, la opinión que uno tiene de sí mismo como ministro. Yo puedo creerme el superministro, pero de superministro no tenemos nada, porque Pablo lo dijo, ténganos los hombres por verdaderos juperetes, remadores, que no se nos olvide eso, mis hermanos. Entonces, el juzgarnos a nosotros mismos también por lo que pretendemos ser o por lo que estamos haciendo, también es un asunto muy vano. ¿Estamos de acuerdo? Y el día de hoy, pues yo lo he dicho también, hay mucho orgullo y mucha soberbia ministerial. Hay pastores que se sienten los super hombres, los super ministros, y menosprecian a unos y menosprecian a otros, y de esos andan un montón por ahí en la farándula cristiana, ¿verdad? Entonces, la opinión que uno tenga de sí mismo puede estar influida por cuánto yo me estimo, o por el sentido de orgullo y de vanidad, que todos tenemos algo de eso aquí. ¿Sí? No me diga que usted es muy humilde, o no me diga que en usted no hay orgullo, todos tenemos algo de eso aquí. Pero es justamente ahí donde Pablo decía, yo voy a someter mi cuerpo, voy a ponerlo en servidumbre, para que el orgullo no trate de salir, ¿verdad? Y si sale ese orgullo, cuidado, porque el Señor nos puede mandar un aguijoncito, ¿verdad? Y los aguijones son buenos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por los aguijones? ¿Sí? Porque los aguijones nos hacen ver nuestra condición meramente humana. ¿Sí? Entonces, hay que darle gracias a Dios por los aguijones. Y a lo mejor tu aguijón lo tienes ahí a tu lado. Dale gracias al Señor, dile gracias Señor por mi aguijoncito, ¿verdad? O adelante de ti o atrás de ti. Entonces, el juzgarnos a nosotros mismos como que soy la última coca del desierto, es muy vano, no tiene sentido. Se dice que una persona, por muy analítica que es, no puede ver más del 30% de sus errores. O sea, todos mis errores que yo tengo, que son muchos, no puedo ver más allá del 30%. ¿Sí? Por lo tanto, como nomás veo el 30% de mis errores, estoy suponiendo que todo lo que hago es bueno.
Es como el mal aliento. Todos saben que lo tienes, menos el que lo tiene. Así es, esa es la verdad, ¿verdad? Entonces, juzgarnos a nosotros mismos como que somos los grandes ministros, no. Y Pablo está tratando esto, hermanos, ¿sí? Como una de las cualidades que debemos de tener los ministros. No debemos esperar el halago de la gente, tampoco vamos a esperar el halago personal. ¡Ay, qué tremendo mensaje di esta vez! Ahora sí que andaba ungido. Uy, sí, cómo no. Bueno, el tercer juicio, y que es el juicio que verdaderamente vale, es el juicio de Dios. Y aquí la palabra juicio no es para determinar quién es culpable o inocente. Ahorita lo voy a traducir aquí. Número 3, entonces, otro tipo de juicio es Dios juzga con exactitud. Versículo 4, dijo Pablo ahí. Esto lo encuentra ahí en el versículo Pablo. Entonces, Pablo más bien está dejando todo en las manos del Señor porque él sabía que Él es el único que puede juzgar con justicia y con rectitud. ¿Quién es el que juzga con justicia y rectitud? Solamente Dios. ¿Sí? En otras palabras, ningún ser humano, por más ungido que esté, ningún ser humano, ningún ministro, por más autoridad que tenga, está calificado para determinar la legitimidad, la calidad o la fidelidad de nuestra obra para el Señor. Solo Dios mismo. Nadie. Yo no puedo decir, uy, mi hermana, qué tremenda servidora es. Ya estoy evaluando en base a mi criterio personal o en base a la apariencia. El único que hace un juicio justo y recto es solamente Dios, por lo que hacemos en la obra. Incluso algunos luego dicen, es que yo hago esto y yo hago aquello y ni siquiera las gracias me dan. ¿Que estás buscando los méritos? Acuérdense, la Biblia dice que somos siervos, ¿qué? Inútiles. ¿Me están oyendo? Pero ahí la palabra inútil, yo lo he dicho y comentado en otras ocasiones, la connotación que nosotros le damos, así en el lenguaje español, no sirves para nada. No, esa no es la connotación adecuada. Significa, la inutilidad habla de no tenemos mérito alguno, no tenemos por qué buscar algún mérito por lo que hacemos. Mérito alguno, o sea, sin mérito alguno. Somos siervos sin mérito alguno, ¿verdad? Entonces, nadie podemos estar calificados por más autoridad, por más fe, por más importantes que nos creamos, no estamos calificados para determinar lo que otros están haciendo para la obra de Dios. Se puede ver fidelidad, se pueden ver buenas cualidades, todo en términos meramente humanos y lo que se nos está permitido ver, pero el que realmente va a juzgar y hacer un juicio justo y recto, va a ser solamente Dios. Este mismo versículo, 1 Corintios 4:3, dice Pablo, me tiene sin cuidado que me juzguen ustedes o un tribunal humano, ni siquiera yo mismo me juzgo. Entonces, cualquier pecado aún o cualquier evaluación de un ministro debe de ser juzgado como lo indica la palabra de Dios. Por ejemplo, si alguien comete un pecado, ¿cómo debe de ser juzgado ese ministro? ¿Conforme a mis criterios humanos o a la experiencia ministerial? Conforme a la palabra de Dios, dice 1 Timoteo 5:19. Contra un anciano, un pastor, un ministro, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿A quién le gustaría esto? Que lo reprendiéramos así. Bueno, entonces hay que mantenernos fieles. Hay que mantenernos íntegros, ¿verdad? Entonces, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es que es mi hijo, no le voy a decir nada. No,
Precisamente porque son mis hijos. Yo tengo 2 hijos en el ministerio. ¿Sí? Y no por el hecho de que son mis hijos, les voy a pasar algún asunto ahí, no. Sino entonces estoy violando esta escritura. Que guardes las cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces, las expresiones que Pablo usa aquí, ser juzgado, ni yo mismo me juzgo, vienen de un término griego que es la palabra del griego anacrino, así como se oye con cada kilo, anacrino, que significa investigar, cuestionar y evaluar. Entonces Pablo estaba diciendo, a mí el único que me investiga y el que me cuestiona y el que me evalúa es Dios. ¿Sí? Los seres humanos podemos hacer nuestras evaluaciones, pero ya dije, humanamente nuestras evaluaciones pueden fallar, porque a veces las hacemos en base a la simpatía que me merece la persona que estoy evaluando, ¿verdad? No. Dice, ningún ser humano o grupo de personas están calificados para examinar, calificar o evaluar a los que son verdaderos servidores de Cristo por medios humanos, mucho menos también por medios antibíblicos. Ningún cristiano o ministro deberá de estar preocupado bajo este contexto de las evaluaciones mundanas, de las evaluaciones carnales. Vuelvo a repetir, algunos estamos más preocupados a ver qué es lo que la gente opina de mí, que lo que Dios opina de mí. No. Entonces, no debemos preocuparnos, más bien debemos estar atentos que Dios, que es el único que conoce la mente y el corazón de los que son verdaderamente sus hijos y sus servidores, Él nos va a evaluar con justicia y con rectitud. ¿Qué quieres tú? ¿El juicio de los hombres o el juicio de Dios? El juicio de Dios. Por eso Pablo lo decía, a mí, el que me juzga, el que me examina, el que me cuestiona, el que me va a evaluar, va a ser Dios. ¿Sí? A continuación vamos a estudiar 3 conceptos de evaluación. 3 conceptos de evaluación. 1. Estamos hablando de el punto número 3. ¿Cuál es el punto número 3 que anotaron ahí? La evaluación del ministro. Entonces vamos a estudiar estos 3 conceptos acerca de evaluación. 1. La evaluación de otros hacia el ministro. Los verdaderos servidores de Cristo no debiéramos sentirnos ofendidos cuando las personas nos critican o nos muestran falsa modestia o cuando nos elogian, porque finalmente es la evaluación de los otros o de las personas que nos rodean. Y bueno, no te debes de molestar si te dicen, es que no me gustó lo que predicaste. Lo siento. Finalmente es la evaluación de otros. Hay que atender cuando esa evaluación es justa y es recta, ¿verdad? Conforme a la palabra. Dice Pablo en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, nuestra mirada debe de estar enfocada en Jesús, no en la evaluación de otros. Porque imagínense si yo empiezo a sustentar el ministerio o lo que hago para el Señor en base a la evaluación que otros hacen de mí, se me va a caer el ministerio, ¿sí? Nuestra mirada debe de estar enfocada en Jesús, sabiendo que cada día estamos siendo transformados, perfeccionados a su imagen, porque Él lo ha establecido así en su palabra, no porque nosotros podemos verlo o porque otros puedan ver algo bueno en nosotros. ¿Habrá algo bueno en nosotros? En otras palabras, la seguridad de un verdadero servidor de Cristo no debe de estar fundamentada en el elogio o en el favor de la gente de la congregación, sino en el llamado de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Algunos el día de hoy ponen su seguridad en el elogio de la gente.
Incluso algunos preguntan, oye, ¿cómo estuvo mi predicación? ¿Te gustó mi predicación? Y si le gustó o no le gustó, ¿qué? ¿Por eso cambia el llamado de Dios? No. Si Dios te llamó a predicar, asegúrate que fue Dios el que te llamó a predicar y no tú mismo te pusiste ahí a predicar. O a servir en el ministerio que Dios quiere que sirvas. Asegurémonos de eso. No en base a si estoy aquí porque la gente me eligió. O porque, ¿se fijan cómo es antibíblico totalmente elegir a un ministro, a un servidor por votación? Porque no funciona. Porque las votaciones llevan como propósito evaluar a una persona y ponerla en un lugar de autoridad por la simpatía o porque los demás votaron. Votaron 20 por mí y 10 por el otro. Entonces, pues yo voy a ser puesto en autoridad porque la simpatía de los demás me hizo estar en este lugar. ¿Y el llamado de Dios? ¿Dónde quedó? Los verdaderos servidores de Cristo, entonces, no debemos estar fundamentados o fundamentar nuestro servicio en el elogio, el favor de la gente, sino en el llamado de Dios. Que nos quede muy claro. El ministro de Dios no debe permitirse a sí mismo preocuparse por la evaluación que otros hacen de nosotros o de nuestro ministerio, porque vuelvo a repetir, lo hacen en base a criterios mundanos y antibíblicos. ¿Estamos claros en esto? Bueno. Número 2, la evaluación propia. Ya mencioné anteriormente que una persona no puede ver más allá del 30% de sus errores. Por lo tanto, supone que el 70% de lo que hace es bueno y es totalmente favorable hacia él. No, pues tengo el 70%, no, estoy bien grueso. No. Por lo tanto, debemos estar conscientes que nuestra o mejor dicho, que nuestra evaluación puede ser muy poco confiable. Por eso yo prefiero mejor la evaluación de Dios. Es importante que la introspección o la autoevaluación de nuestros criterios personales tengamos cuidado porque esto es muy peligroso, porque podemos ser engañados a tal grado que pensemos, como ya lo dije anteriormente, yo soy el que estoy bien y todos los demás están mal. Yo soy la última coca del desierto, les guste o no les guste. No, eso es muy peligroso, es muy arriesgado. Pablo no estaba consciente de ningún pecado serio o mal hábito en su vida. Por eso se refería cuando les escribe a los corintios, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Él sabía y estaba bien consciente que podía estar equivocado en su autoevaluación. Aún siendo el apóstol que fue, él estaba consciente claramente que su corazón podía engañarlo, porque perverso y engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dijo Jeremías. Solamente Dios. Entonces, un verdadero servidor de Cristo sirve espiritualmente al pueblo solo con un carácter de siervo fiel al Señor, siendo un buen administrador de los misterios de Dios, y en ese sentido es que solo Dios es el juez del verdadero valor del servicio de su obra. Repito esto para entenderlo. El verdadero servidor de Cristo sirve espiritualmente al pueblo, no carnalmente, solo con un carácter de siervo fiel al Señor. Además, siendo un buen administrador de los misterios de Dios, ya vimos esto. Y en ese sentido, solo Dios será el juez del verdadero valor de su servicio en la obra. Y punto número 3, acerca de la evaluación, que tiene que ver con la evaluación de Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor,
el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo les escribe a los corintios y a todos los creyentes de todas las generaciones que llegará un día cuando sucederán dos cosas. Uno, aclarará lo oculto de las tinieblas, y dos, manifestará a cada uno las verdaderas intenciones del corazón. Repito esto. Pablo escribe a los corintios y a todas las generaciones hasta nuestros días que llegará un día en que sucederán dos cosas. Una, Dios en su soberanía y en su autoridad aclarará lo oculto de las tinieblas, uno, y dos, manifestará las verdaderas intenciones del corazón de los hombres. Y esto lo va a hacer Dios solamente porque nosotros no somos omniscientes. Solo vemos lo que tenemos frente a nosotros, es decir, lo exterior. No podemos saber lo que está oculto aquí en tu corazón, en lo más profundo del alma. Yo los estoy viendo aquí a todos claramente, pero yo no sé lo que hay aquí en tu alma, en tu corazón, porque yo no soy omnisciente, solamente Dios. Por lo tanto, entonces, al final del versículo 5, Pablo enfatiza que cada creyente recibirá alabanza sin importar sus obras, motivos. O sea, para Dios no importa las obras que has hecho. Lo importante es que las has hecho con fidelidad. ¿Sí? Entonces, enfatiza ahí Pablo, cada uno recibirá su alabanza. Y dice alabanza, no condenación, porque la Biblia dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, una vez que la madera, el heno y la hojarasca hayan desaparecido en el fuego, el oro y la plata y las piedras preciosas permanecerán, y este trabajo con este tipo de materiales será realmente lo que Dios estará recompensando a todos aquellos servidores de Cristo que construyeron y edificaron sobre el fundamento que ya está establecido con oro, plata y piedras preciosas, que son los materiales que eternamente permanecerán y serán los que serán recompensados. Entonces, nos debe quedar bien claro, hermanos, que las recompensas no estarán basadas en los títulos que has logrado. Si alguien estaba esperando decir, ya cumplí con mi instituto bíblico, 3 años de instituto bíblico, ya estoy listo, ahora ya soy pastor. Delante de Dios, el título de este instituto bíblico que obtengas no tiene valor, pero la fidelidad sí. ¿De acuerdo? Las recompensas que Dios te dará van a ser en base justamente a tu fidelidad. Ahí cuando comparezcamos ante el Señor, tú no vas a poder decir, Señor, es que cada sábado iba al instituto bíblico. Y el día de servicio, pues ahí era maestro de niños, era ministro de alabanza, y luego estaba ahí en la oración, y luego hacía esto, y luego hacía aquello. Señor, no. Eso no va a bastar, pero la fidelidad sí. Las recompensas entonces estarán basadas en una sola cosa, según 1 Corintios 4:5, que serán las verdaderas intenciones del corazón. ¿Con qué intención haces lo que estás haciendo hoy? ¿Cuál es la verdadera intención de lo que haces y por qué lo haces? ¿Para que otros te vean? ¿Para que otros te juzguen o te elogien? ¿Para que otros digan, wow, qué tremendo servidor eres? No, eso delante de Dios no sirve absolutamente para nada. Dijimos que las recompensas se basan en la fidelidad a Dios y no en los resultados que obtenemos. Evaluar entonces a los verdaderos servidores de Cristo en base a criterios mundanos, seculares, es antibíblico. Entender y comprender quién es un verdadero siervo de Jesús implica conocer su identidad. ¿Ya sabes quién eres en Cristo? ¿Sí sabes? Juperete. Somos remadores. Eso es lo que nos debe de identificar. No decir, ay, soy el gran ministro. No, soy un siervo del Señor. Por eso Pablo lo enfatizaba y decía, téngannos los hombres por verdaderos servidores de Cristo.
¿verdad? Eso es nuestra identidad. Debemos saber también, el verdadero servidor de Cristo debe de saber cuáles son los requerimientos básicos para ser un buen servidor de Cristo. Ya dijimos que uno de ellos es la fidelidad y la lealtad. Y debemos de tener firme la convicción de que la mejor y la final evaluación la hará Dios, porque Él es el dueño absoluto de la obra y Él nos evaluará con justicia y con rectitud. ¿Entendieron el mensaje? Son principios que el día de mañana nos van a ayudar a todos para que sepamos ser buenos juperetes de Cristo. ¿De acuerdo?